Bueno, estamos de vuelta en este sexto simposio por el Día del Suelo y para reanudar con nuestro programa tenemos a la doctora Ángeles Gallegos. Es ingeniera de sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro y maestra y doctora en geografía por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del candidato. Su línea de investigación se centra en la ciencia digital del suelo y más recientemente en la agricultura de precisión o agricultura inteligente. Ha desarrollado trabajos de geografía y cartografía de suelos, morfometría digital de suelos y funciones ambientales de los suelos. Sí, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, un gusto estar el día de hoy aquí festejando el Día del Suelo. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de la aptitud de los suelos para el establecimiento de huertas aguacateras, específicamente de la franja aguacatera de Michoacán, es decir, les voy a platicar dónde y dónde no deben establecerse huertas aguacateras. Bueno, un poquito de contexto. El aguacate es uno de los principales cultivos de México. Es de los más importantes. Y esto es porque nuestro país es el número 1 a nivel internacional en la exportación de esta fruta. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 257,000 hectáreas del territorio de México están destinadas a la producción de aguacate. Y de estas más de 257,000 hectáreas, Michoacán destaca en su producción, con aproximadamente 179,000 hectáreas de su territorio, lo que equivale a aproximadamente un 70% del total nacional. El cultivo del aguacate es muy importante en nuestro país, principalmente en un contexto económico, ya que su exportación al extranjero se traduce en una gran entrada de divisas en nuestro país. Sin embargo, la expansión del cultivo ha traído diversos problemas. Y ahora les voy a hablar de 3 de estos problemas. Todavía no, Adrián. La anterior, gracias. Uno de los problemas es el aumento en el precio de la tierra. Si ustedes quisieran comprar una hectárea de huerta aguacatera con cultivo de aproximadamente 10 años, les costaría más de 3 millones de pesos por hectárea. Otro de los problemas es la disminución de la superficie de los bosques, lo cual se traduce en pérdida de la biodiversidad. Y otro más es la degradación del suelo y del ambiente como consecuencia de la mala selección de sitios que no son aptos para la producción de esta fruta. Acá van a poder ver a su izquierda algunas características del aguacate. La producción del aguacate en suelos aptos puede alcanzar de 40 a 50 toneladas por hectárea por año. México es uno de los pocos países en el cual se pueden tener hasta 3 cortes por año. Ahora, estos suelos aptos, ¿qué características presentan? Son profundos, tienen texturas gruesas, baja densidad aparente, se ubican en climas cálidos y templados y tienen una buena calidad del agua. Los altos rendimientos que perciben los productores del aguacate han motivado a la expansión. Pueden ellos percibir de 20 a 30 pesos el kilogramo y si es aguacate de exportación hasta 45 pesos. Ahora, para que podamos identificar los sitios adecuados para el establecimiento de las huertas aguacateras, es necesario determinar las características edáficas y climáticas adecuadas para el crecimiento de la planta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de una evaluación de tierras. El concepto tierra es muy amplio y también es multidisciplinario. No involucra solo al suelo, sino que también involucra factores agrícolas, económicos, sociales y también ambientales. Y dentro de esos ambientales, claro que se encuentra el suelo, pero también puede ser el clima y el agua. Aquí les muestro 2 ejemplos de establecimientos
de huertas aguacateras que han sido fracasos. En la primera, ¿cuál fue el limitante? Bueno, fueron clima y suelos, por lo cual las plantas no crecieron. Y el segundo es un caso muy interesante que se da mucho en la franja aguacatera, y el factor limitante acá es el suelo. No es un suelo muy apto para la producción del cultivo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Miren, les platico. Usualmente los productores adquieren los árboles de aproximadamente 1 año de edad para establecer las huertas. Ahora, la producción máxima de estos árboles se alcanza aproximadamente a los 10 años. Los aguacates establecidos en estos suelos, denominados lubisoles, pueden llegar a sobrevivir en promedio 8, hasta 8 años. Entonces, digamos que no va a alcanzar el rendimiento óptimo, que como les decía, es a los 10 años. Cada una de estas plantas a los productores les cuesta alrededor de 300 pesos. Entonces, hacen la inversión para establecerlas y digamos que en promedio a los 4 años ellos ya empiezan a recibir ganancias que se acercan al 40% anual, ¿sí? Pero a ver, digamos que en suelos aptos, para contextualizar más esto, las huertas pueden alcanzar de 50 años o más. O sea, ¿se imaginan? Estas nada más duran 8 años, o sea, van a tener 4 años de ganancia los productores, en contraste con los suelos óptimos, que la edad máxima de las que se han muestreado en unos estudios que les voy a presentar son de 50 años. O sea, como 46 años más de ganancia. Y bueno, esta evaluación de tierras puede tener un enfoque multiescalar. Es decir, la podemos hacer a nivel regional, en el cual debemos considerar la aptitud de los suelos y la aptitud del clima. También se puede realizar a nivel local, en donde además de la aptitud de los suelos y del clima, debemos considerar la calidad y la cantidad del agua. Y también se pueden realizar a nivel de perfil, a partir de modelos de degradación y de modelos de evaluación de las funciones ambientales o servicios ecosistémicos de los suelos. Ahora les voy a hablar con un enfoque más metodológico. ¿Cómo se puede hacer esta evaluación a nivel regional? Este es un ejemplo de un estudio que generaron el doctor Bautista y la doctora Ina Dubrovina en el 2014. Miren, vamos a ver la metodología. Ellos hicieron una revisión bibliográfica de la literatura científica, realizaron entrevistas a productores aguacateros, también efectuaron recorridos de campo y a partir de su juicio experto definieron escalas de idoneidad, tanto de clima como de suelos, para identificar la aptitud de los mismos para la producción del cultivo del aguacate. A partir de estos datos generaron una gran base de datos y luego utilizaron aprendizaje automático, específicamente árboles de decisión de clasificación, para validar su juicio experto. Este análisis con aprendizaje automático les permitió identificar propiedades importantes no conocidas para definir modelos de aptitud. Después, estas propiedades no importantes o estos árboles de decisión de clasificación se convirtieron en evaluación de aptitud a partir de clases taxonómicas. Claro, porque estamos hablando de nivel regional. Entonces tenemos que considerar los grupos de suelo. Y acá tenemos también de entrada esa información, para al final obtener mapas de aptitud a escala 1/250,000. Eso que les muestro aquí es el árbol de decisión de clasificación del clima. Aquí lo importante es que podemos ver las propiedades determinantes en estas evaluaciones de aptitud. Si 1 o 2 se encuentra más arriba en el árbol, quiere decir que tiene una mayor importancia. Es decir, la temperatura media anual es muy importante evaluarla para identificar sitios aptos. Y bueno, estos árboles son muy sencillos de seguir. Tenemos la temperatura media anual, si es mayor a 11.9 grados,
Evaluamos ahora la relación de la precipitación y la temperatura. Si es menor a 40.6, tendremos un sitio climáticamente marginalmente apto. Pero si es mayor, ahora evaluamos la altitud. Si la altitud es de más de 2.505 metros sobre el nivel del mar, tendremos nuevamente un sitio climáticamente marginalmente apto. Y si es menor, ahora evaluaríamos la temperatura del mes de enero y nuevamente la relación de la precipitación entre la temperatura, para al final determinar estas evaluaciones. Perdón, este mapa de este árbol de clasificación obtuvo una precisión, es decir, una clasificación de instancias del 87.3%, es decir, una precisión aceptable. Ok, sí, estaba bien la siguiente, gracias. Ahora les muestro este cuadro de evaluación de la aptitud climática que obtuvieron finalmente. Y acá lo importante o lo que más podemos destacar lo vamos a ubicar en este mapita. Es decir, que en esta franja aguacatera la mayor parte del territorio tiene una aptitud apta, climáticamente hablando, para el establecimiento de huertas aguacateras. Sin embargo, hay pequeñas zonas del territorio que son marginalmente aptas. Miren, en esta franja aguacatera ya hay aguacate, ¿sí? O sea, no estamos hablando que acá no pongan, acá sí pongan, aquí ya hay. Entonces acá estas zonas se podrían traducir probablemente en huertas de fracaso. Esa es la importancia de estos mapas y este cuadro de evaluación. Ahora lo que les muestro aquí es el árbol de decisión de clasificación con respecto a las propiedades de los suelos para identificar sitios que provean los requerimientos adecuados para el crecimiento de las plantas. Y vamos a destacar nuevamente que la saturación de bases es una de las propiedades principales de los suelos que se deben considerar para la selección de los sitios. Y bueno, se sigue exactamente la misma secuencia del árbol que como les expliqué en el caso del clima, y la precisión que se alcanzó en este caso fue de un 89.2%. Recuerden que esta técnica de aprendizaje automático se utilizó únicamente para validar las propuestas del conocimiento experto, pero al final también para establecer los requerimientos de los sitios óptimos o adecuados. Y miren acá, vamos a ver el cuadro de evaluación. Este cuadro de evaluación también lo podemos aplicar no solo a escala regional, sino también a escala local y a nivel del perfil. Vamos a hablar un poco de estas propiedades. ¿Qué necesita la planta de aguacate para crecer adecuadamente? Bueno, algo muy importante para la planta es el correcto enraizamiento. Las raíces del cultivo del aguacate, digamos que no son tan fuertes. Necesitan condiciones óptimas para poder desarrollarse. Estas raíces de los árboles de aguacate no van a romper rocas. Ellos necesitan crecer en un algodoncito. Necesitan crecer con sentidos. Entonces, ¿qué necesitamos para un adecuado crecimiento de las raíces? Suelos profundos. Por esto es que aquellos suelos con una profundidad mayor a 100 centímetros son muy aptos. Pero conforme va disminuyendo su profundidad, cambia su aptitud a una evaluación mala. Ahora, la estructura también es determinante en este crecimiento radicular, ya que si tenemos estructura muy fuerte o masiva, las raíces no van a alcanzar a penetrar. La estructura también se asocia a la clase textural de los suelos. Entre más arcillas tengamos, vamos a tener estructuras masivas o muy fuertes. No se rompen fácilmente. Entonces, entre más arcilloso sea el suelo, pues menos apto es para el desarrollo de este fruto. En cuanto a la materia orgánica, pues es preferible tener una mayor cantidad. En los pHs, pues van de ligeramente alcalinos a ligeramente ácidos los adecuados. La capacidad de intercambio catiónico también, entre más alta mejor.
La densidad aparente igual se relaciona con el enraizamiento de los árboles. Y bueno, como les decía, o sea, si son árboles muy pedregosos, también va a limitar este enraizamiento y el crecimiento de la planta. Y es que, bueno, las raíces de los aguacates grandes, digamos ya adultos, de más de 10 años, pueden alcanzar hasta los 5 metros de profundidad. Y digamos que las raíces que se encargan de su nutrición o de captar estos nutrimentos pueden alcanzar hasta el metro de profundidad. Y esta es la razón de estos requisitos. Y bueno, la pendiente, pues entre acá pendientes más pronunciadas no son tan aptos, pero también debemos considerar el tipo de suelo. O sea, un suelo que tiene todas estas características va a ser más resiliente, perdón, en pendientes pronunciadas. Y bueno, aquí les muestro un mapa de aptitud que realizaron en la franja aguacatera. Como en este mapa no tenemos referencias de ubicación, miren, los ubico. Por aquí está Uruapan, acá está el lago de Pátzcuaro y Morelia debería estar por acá nos pusieron otra parte de la franja aguacatera, que es la zona Zitácuaro. Pero aquí lo interesante es que, como les decía, en esta franja aguacatera ya hay huertas. Y miren, hay sitios que no son aptos para la producción del aguacate. Entonces, acá voy a hablarles otra vez un poco de la evaluación de tierras. La evaluación de tierras puede hacerse en 3 momentos diferentes. Antes del establecimiento del cultivo, puede hacerse durante, que es una evaluación continua, y puede hacerse después del establecimiento del cultivo, al que le llaman ex post. Lo que más sucede en nuestro país es ex post. O sea, quieren evaluar la aptitud de los sitios después de que ya pusieron el cultivo, para ver si en algún momento van a recuperar la inversión del establecimiento de estas huertas. Y no debería ser así, debería ser antes de ponerlo, hacer la evaluación. Y bueno, acá están los grupos de suelos muy aptos y no aptos. Como decía el doctor Navarrete, pues aquí nos ven sí edafólogos, pero yo pienso que también estudiantes, no sé qué tanto sepan de edafología, pero si no conocen mucho los grupos de suelos, les platico. Los andosoles son suelos desarrollados a partir de ceniza volcánica. Tienen densidades aparentes muy bajas, tienen una estructura principalmente de migajón, pueden contener vidrio volcánico y, bueno, las características que les estoy diciendo, también la textura va de francolimosa a limosa, y estas características, si se dan cuenta, cumplen con los requerimientos necesarios para el crecimiento óptimo de la planta. Es por esto que este tipo de suelos son los aptos. Pero tenemos sitios en los que, si bien es andosol, hay muchas rocas. O sea, tienen muchísimas piedras, fragmentos gruesos, que son estos andosoles esquelético o endoesquelético, o sea, abajo muchas piedras. Y bueno, estos cumplen algunos requisitos, pero recuerden que la pedregosidad también es un factor limitante, por lo cual cambian a aptos. ¿Cuáles son otros suelos aptos? Los feocem y los umbrisoles. Estos suelos tienen buena cantidad de materia orgánica, menos saturación de bases, pero ¿por qué no son tan aptos como los andosoles? Porque no tienen densidades aparentes tampoco muy altas. Es por su profundidad. Los feocem y los umbrisoles de Michoacán alcanzan aproximadamente una profundidad de 85 centímetros. Y recuerden que lo mejor es que el suelo tenga más de 100 centímetros de profundidad para el crecimiento del cultivo. Y bueno, acá tenemos por otro lado el ubisol, regosol, cambisol. El ubisol es un suelo que se caracteriza por tener un horizonte muy rico en arcillas iluviales. Y recuerden que les dije, entre más arcillas, estructura más difícil de romper. Tenemos menos macroporos, hay muchos microporos, por lo cual dificulta el enraizamiento.
Y el regosol, pues aquí en Michoacán los regosoles son muy pedregosos, son más profundos que este caso los leptosoles, que son suelos de menos de 25 centímetros o más de 70% de piedras. Estos son más profundos, pero muy pedregosos, y los cambisoles pues son someros. No alcanzan esas profundidades de 100 centímetros necesarias. Entonces, esos los clasificamos en marginalmente apto, y los leptosoles, como son muy someros, en no aptos, y los vertisoles, estos suelos, se caracterizan por tener arcillas expansivas. O sea, nuevamente nos remitimos a la estructura y a la clase textural, que son sus limitantes. Y bueno, acá pues leptic otra vez muy delgados, muy someros, esqueletic muchas piedras, ¿cuál más? Gleyic, es que tienen propiedades gleyicas, es decir, que el acuífero está a corta distancia y eso tampoco favorece el enraizamiento. Ahora acá podemos ver, miren, esto también pasa en Michoacán. Este es un lubisol. Recordemos que el lubisol es marginalmente apto por ese horizonte BT o de acumulación de arcilla. Entonces, ¿qué hacen los productores? Toman el horizonte A o horizonte superficial y lo pasan a un surco. O sea, hagan de cuenta que hacen el surquito y ese horizonte A lo trasladan. Miren, aquí se ve. ¿Sí ven que es como un montículo? Ese horizonte A lo quitaron de aquí y lo pasaron para acá. ¿Para qué? Para hacer esa capa horizonte menos denso, que no tiene tantas arcillas, hacerlo más profundo y que el árbol alcance a enraizar un poco. Sin embargo, son estos casos los que les digo que llegan a una edad máxima de 8 años, porque la raíz va creciendo y al final se topa con el horizonte árgico y ahí deja de crecer el árbol. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vemos acá? Los cultivos en pendientes pronunciadas. Y les decía, hay un grupo de suelo resiliente para estos casos, que es el andosol, pero aquí lo que se propone es que en lugar de desmontar el bosque y reemplazarlo por aguacate, se integre la huerta dentro del mismo bosque. Y hay huertas así. Acá en Michoacán, en Tacámbaro hay huertas así. Y esa sería como la mejor opción. Ahora, además de esto, también tenemos que considerar que los suelos volcánicos tienen una amplia heterogeneidad. Estamos hablando que en una montañita de Michoacán podemos tener hasta 16 diferentes grupos de suelo. O sea, podemos decir que tenemos 4 grupos taxonómicos dominantes, pero dentro de cada grupo taxonómico hay también una gran variedad edáfica. O sea, de andosoles hay muchísimos tipos de andosoles. De lubisoles hay muchísimos tipos de lubisoles. Y entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión? A que tenemos que hacer evaluación de tierras a escalas más locales, escalas detalladas, para considerar esa variabilidad, la cual no se considera a escalas regionales, ¿sí? Porque las diferencias entre los taxones o clases taxonómicas de los suelos, de sus propiedades, no es mucha a nivel regional. Pero acá si lo hacemos a nivel local, podemos hacer una mejor evaluación de sitios. Y es por esto que les traigo este ejemplo. Esto que les menciono de estudios a nivel de huerta es muy poco realizado, muy poco realizado. ¿Por qué? Porque necesitamos muestreos sistemáticos, que muchas veces el productor no puede aplicar porque son costosos. El muestreo sistemático se realiza con una rejilla, hagan de cuenta que ponen acá una cuadrícula. Esta es una huerta, miren. Ponen una cuadrícula y a cada ciertos metros hacen un muestreo. Estas huertas de las que les hablo, que tienen aproximadamente 50 años, se plantaban a distancia de 10 metros cada árbol. Ahorita ya tienen otras técnicas para el establecimiento de las huertas. Las pueden plantar cada 15 o incluso cada 10 metros. O sea, me hablaban que por hectárea estas huertas viejitas tienen aproximadamente 100 árboles, pero las actuales alcanzan hasta los 200 árboles por hectárea. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de una metodología
para hacer este tipo de evaluación a nivel de huerta. Primero, como les digo, se hace un muestreo sistemático por árbol. Se toman muestras de suelos, pero también de hojas, para ver los niveles de nutrición del árbol. Luego, pues se obtienen también datos de suelos, clima y calidad del agua. Se evalúan las formas de terreno porque esta es la base del mapeo. Se hacen las bases de datos y con interpolaciones obtenemos estos mapas de aptitud. Acá el nivel 5 es la óptima, el nivel 0 son zonas no óptimas. Entonces, imaginan para los productores la utilidad que tendrían este tipo de mapas antes de establecer las huertas. Y eso es lo que debemos hacer. A eso es a donde vamos, a donde debemos dirigirnos. Y ustedes, si son estudiantes, son jóvenes agrónomos que van a estar trabajando estas cosas, pues aquí les proponemos una metodología. Bueno, nos falta hablar de la evaluación de aptitud a nivel del perfil. Y como les decía, se puede hacer desde un enfoque de modelos de degradación y de evaluación de funciones ambientales de los suelos. Aquí tenemos un suelo que es muy apto y dos suelos que son aptos. Lo que hicimos aquí es, con un software que se llama Soil and Environment, modelamos dos escenarios de degradación. Uno en el cual se ha perdido el horizonte superficial, el horizonte A, aproximadamente 30 centímetros, y otro escenario de degradación en el que se ha perdido el horizonte A, pero también una parte del horizonte B, a consecuencia de este manejo agronómico. ¿Cómo afectó esta erosión del suelo con respecto a las funciones ambientales? Ahora les voy a mostrar. Acá lo podemos ver más claro. Miren, la fijación de carbono disminuyó considerablemente. La fertilidad, miren, comparen estos. Este es el original. Esto es sin el escenario de modelación. Acá tenemos con la pérdida del horizonte A, 30 centímetros, y acá con pérdida del A y una parte del B. Comparemos fijación de carbono. Antes era una clase muy baja, no hay tanto carbono en este lubisol, pero ahora pues ya ni la mitad alcanza, miren. Ahora la fertilidad, vamos a ver, ¿qué aptitud tenía? Era baja, pero miren, bajó más, disminuyó, empeoró más de una clase. La recarga de acuíferos, o sea, era intermedia y con esta degradación ya es menos que muy baja. Y bueno, la prevención de la erosión, pues también disminuye. Esta modelación nos permite también identificar a los suelos resilientes. Miren, el andosol, que es un suelo muy apto, pierde menos funciones ambientales que estos que son aptos. Ay, perdón. No, sí, ya era acá. Y bueno, en resumen, a nivel regional, los suelos aptos, ahí les va, dónde sí y dónde no. Dónde sí, en andosols y con ciertas limitaciones en feocem y umbrisol. Dónde sí, en este tipo de climas, que son principalmente templados con lluvias. Y ¿saben qué? Algo que no les mencioné que también es muy importante, lo que les decía que a escala local debe evaluarse también la calidad y la cantidad de agua, porque el cultivo del aguacate también necesita una gran cantidad de agua. Me hablaban que riegan en las huertas aproximadamente cada 15 días y por árbol suministran 150 litros de agua. Estamos hablando que por árbol son 300 litros al mes de agua. Hay dos tipos de huertas acá en Michoacán. Hay huertas de temporal que también les llaman los productores huertas en seco. Y en estas huertas se mantienen con el agua que puede almacenar el suelo durante la temporada de lluvias. Entonces los andosoles también son suelos que retienen una gran cantidad de agua.
pero deben considerar que si el cultivo tiene menos de 4 años, o sea, el arbolito está bebé, tienen que consentirlo mucho y aún así hay que aplicarle su riego, como les digo. Entonces necesitamos zonas donde tengamos una buena cantidad de meses de lluvia continua, por eso les hablo de climas templados con lluvias en verano, pero además agua de buena calidad. Eso es más a nivel local. O sea, acá tenemos regional con respecto al clima, pero ahora al nivel local, pues los andosoles son resilientes. Es una buena práctica agrícola la Asociación de Aguacate y Bosque. Cultivo intensivo, por favor, solo en andosoles es resiliente. Y los lubisoles son no resilientes en piedemonte y montaña. Y a nivel de perfil, las mejores funciones ambientales se encuentran en los andosoles. Hay una mayor fijación de carbono, fertilidad, recarga de acuíferos y prevención de la erosión. Y los lubisoles en piedemonte y montaña son altamente degradables y pierden sus funciones, por lo cual, preferentemente, no los utilicen para el cultivo del aguacate. ¿Dónde sí? En andosoles. ¿Dónde no? En vertisoles, leptosoles, y también los lubisoles tienen muchas restricciones. Ok, entonces en conclusión, una buena selección de suelos para el establecimiento de las huertas para el cultivo del aguacate va a permitir evitar la pérdida de recursos económicos por fracasos en el establecimiento de las huertas y también la conservación de áreas de bosque en suelos que no son aptos para la producción de esta fruta. ¿Qué nos queda por hacer? Mapas a detalle, escalas 1/25,000 o con más detalle, pero también algo que pasa mucho es que los profesionales que asesoran a los aguacateros no tienen conocimiento de suelos, tienen muchas deficiencias al respecto, por lo cual algo muy importante es la formación de profesionales que conozcan de suelos, pero también recuerden que la evaluación de tierras es multidisciplinaria, es decir, se tienen que formar grupos de trabajo con profesionales en diferentes áreas, pues gente que sepa de clima, de suelos, agrónomos, pero bien preparados, ¿sí? Para que den buenos consejos a los productores de aguacate. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Ángeles, por su presentación. Entonces, abrimos espacio para algunas preguntas. No sé si aquí alguien tenga una pregunta. Yo. Sí. Bueno, gracias por la curiosidad. Yo tenía una duda más como la problemática que plantean tus resultados, porque con ese nivel de detalle de estudio es magnífico, pero no sé si en todos lados o todos los productores puedan hacer ese análisis. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Por ejemplo, ahora que mostrabas los estudios a escala de parcela, o sea, cada vez seguir tomando muestras con el tiempo o dejar lisímetros o generar algunos indicadores, porque tal vez es eso. No sé, esa es una, y de una vez la otra. Decías, sale, los andosoles son los buenos, ¿no? Y hay que consentir a la planta y debe haber agua de buena calidad. Entonces, de hecho, podríamos parar debe haber agua, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Porque a lo mejor los suelos, de nuevo, es fundamental y en los suelos se retiene el agua, claro está, pero luego hay otros factores. No sé si incorporaron, yo qué sé, aspectos de cuenca o algún otro factor que retuviera mayor la humedad relativa o que conservara más como por relieve las condiciones hídricas de la zona. O sea, si lo han integrado o si lo han pensado. Ok, de la primera pregunta, a mí me gustó mucho porque me abre la puerta a hablarles sobre la agricultura de precisión. Ahorita ya hay una nueva tendencia en la cual se recomienda incluir herramientas tecnológicas en prácticas agrícolas.
Y bueno, si bien sí puede ser costoso y está limitado tal vez a grandes productores que ya tienen huertas enormes y que son más empresas, no a productores en pequeña escala, sí hay sistemas que pueden aplicarse para dar ese monitoreo que dices. Por ejemplo, hay una empresa estadounidense que ellos han desarrollado sensores de humedad, que los ponen en el suelo, pero también ponen estaciones climáticas y también ponen sensores que miden el tamaño de la fruta. O sea, digamos que desde una huerta ideal, sí se podría aplicar estas medidas de monitoreo continuo, pero sí son costosas. O sea, te digo, eso podría fácilmente solventarlo grandes productores, sí, porque de verdad ganan mucho dinero en las huertas aguacateras, pero sí está muy limitado a los pequeños productores, tan solo hacer estos mapas a nivel de parcela, porque como te decía, para hacer estos mapas se tienen que hacer muestreos sistemáticos. Y si les hablo de que están poniendo árboles ahora ya cada 5 metros, cada 5 metros, en una hectárea hablamos de 200 árboles. O sea, ¿te imaginas hacer análisis para 200 árboles? No, o sea, no cualquier productor podría solventarlos. Ahí yo creo que ya vendrían tal vez proponer métodos proxies, como lo que estamos haciendo de las apps que con la evaluación del color de la hoja te permite identificar niveles de nutrición para esos productores en pequeña escala. Pero para los grandes, claro que tendrían la posibilidad de hacer estos mapas a nivel de parcela e incluso te digo la incorporación de estas tecnologías de la agricultura de precisión. Y lo segundo que me comentabas, en cuanto a al agua disponible para el cultivo, en este caso no hicieron los estudios a nivel de cuenca, utilizaron más bien a una escala regional, utilizaron datos de estaciones climáticas, o sea, hablamos de precipitación, temperatura y este índice que les mencionaba yo de la relación de la precipitación y la temperatura. ¿Y qué más me decías? Sí, solo eso. O sea, pero ¿Solo también eso? podrían incorporar, yo que sé, la orientación de la ladera. Ah, sí, las formas sí, sí, porque al final estos mapas, tienen un enfoque geopedológico también, entonces el relieve es importante a considerar también. Sí, sí, pues al final estos modelos pueden mejorarse conforme más información esté disponible para alimentarlos. Gracias.